Bueno, hoy voy a hablar sobre el positivismo lógico. Comencemos. El positivismo lógico defendía el método científico como la única forma válida del conocimiento. Limita el método científico al empírico y verificable. En esencia simboliza una crítica a la mayoría de las tesis filosóficas tradicionales, y de manera especial a los planteamientos relacionados con la metafísica, la epistemología y la ética. En sí, el movimiento se ocupó principalmente de la lógica de la ciencia, considerando a la filosofía la encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no. Asimismo, su interés se centra en la elaboración de un lenguaje común hacia todas las ciencias. El Círculo de Viena. El grupo original constituyó el llamado Círculo de Viena, un grupo de científicos y filósofos iniciados en 1924 por Moritz Schlick. Posteriormente, Rudolf Carnap sería el continuador y líder. La mayoría de los componentes del Círculo de Viena emigraron a otros países a partir de 1933, a raíz de la llegada del poder nazismo. Como antecedentes en el manifiesto del Círculo de Viena se mencionan personalidades como Locke y Hume, mientras que otros como Karl Marx por su tratamiento científico de la historia y Leibniz por sus matemáticas y su lógica, también se consideran precursores, pero sin contar con su metafísica. El positivismo del siglo XIX también es considerado una influencia, aunque con matices. Hay que recordar que para los positivistas del siglo XIX solo lo dado es real. Para los empiristas lógicos esta proposición simplemente carece de sentido. Otras influencias poderosas fueron la metodología empírica desarrollada durante y después de la mitad del siglo XIX, así como la lógica simbólica. Entre los desarrolladores de la primera están hombres de ciencia como Helmholtz, Ernst Mach, Henry Poincaré, Pierre Duhem y Boltzmann. A priori, a posteriori, analítico y sintético. En la crítica de la razón pura, Immanuel Kant propuso que los enunciados son de dos clases, analíticos y sintéticos. La diferencia entre estos dos enunciados estriba en la forma de cómo se les predica verdad. Para los analíticos solo es en función del significado de sus términos, para los sintéticos en función de cómo es el mundo. Los analíticos entonces no nos dicen nada sobre el mundo, son puras tautologías. Los sintéticos sí hablan sobre el mundo. Ejemplo de enunciados analíticos: todos los solteros no son casados. El color negro es oscuro. Ejemplos de enunciados sintéticos: hay un automóvil allá afuera. Está lloviendo. Ahora bien, también hay una diferencia entre cómo se conocen los enunciados. Algunos son cognoscibles a priori y otros a posteriori. Los a priori son cognoscibles por un puro ejercicio de la razón, sin necesidad de recurrir al mundo. Los a posteriori necesitan para ser reconocidos que el sujeto recurra al mundo. Lo a priori es necesario, no puede no suceder, y lo a posteriori es contingente, puede no suceder. Kant había dicho que existen algunos enunciados sintéticos a priori, esto es, algunos enunciados que nos dicen cosas sobre el mundo, y que pueden ser reconocidos sin recurrir a la observación empírica, y que como son a priori, entonces son necesarios. Para Kant, un sintético a priori sería las matemáticas o la metafísica de las costumbres. Los empiristas lógicos aceptan las distinciones de Kant, pero niegan que pueda haber un sintético a priori. El sentido de una proposición, las pseudoproposiciones y los pseudoproblemas. ¿Cómo sabemos que un enunciado como "hoy está lloviendo" es verdadero? Oímos la lluvia, o vemos el agua caer, y olemos la tierra mojada. Así sabemos que hoy de hecho está lloviendo, entonces el enunciado "hoy está lloviendo" tiene sentido, porque podemos saber si es verdadero o es falso. Ahora, ¿cómo sabemos que un enunciado como "el ser es inmóvil" es verdadero? Obviamente nunca hemos visto tal cosa como el ser, y tampoco lo podemos haber visto moverse, permanecer quieto o sonreír. Entonces, ¿cómo sabemos si ese enunciado es verdadero? Los metafísicos hubieran respondido: por supuesto, no a través de la evidencia empírica, pues esa clase de evidencia no nos ha llevado a hablar del ser.
Son enunciados que son demasiado por la pura razón a priori. Pero recuérdese que los empiristas lógicos han denegado todo que podamos hablar del mundo sin experiencia de él. Los empiristas lógicos dicen, solo podemos hablar de cómo es el mundo si tenemos experiencia sensorial de él. Si hablamos del mundo es porque lo percibimos mediante los sentidos. ¿Hay alguna otra manera de conocer el mundo además de los sentidos? Sí, mediante el razonamiento lógico deductivo, es decir, lo a priori, como las matemáticas, la lógica y los significados conceptuales. Enunciados como el ser es inmóvil o la nada nadea parecen estar bien estructurados en una forma sujeto-predicado, el ser y la nada. Serían los sujetos de las dos frases, es inmóvil y nadea. Sus respectivos predicados, sin embargo, ser y nada, no son sujetos. Uno es un verbo y el otro es un cuantificador. Cometemos la falacia de reificación al creer que son sujetos. En otras pseudoproposiciones tales como Dios posee infinitos atributos o tengo libre voluntad, el problema es que no hay manera de comprobar esto empíricamente. Nadie puede ver a Dios y reconocerlo en sus infinitos atributos. Unificación de la ciencia. Recordemos que un enunciado en el lenguaje físico puede reducirse a otro en el lenguaje sensorial. Ahí hay una mesa, puede reducirse a algo así como en tal lugar, en tal momento percibo color café, forma rectangular, etc. Y estos enunciados serían la base de nuestro conocimiento. Siendo esto así, entonces el proyecto empirista parecería posible reducir toda la ciencia natural a enunciados protocolares. Carnap introduce, poco después y frente a los problemas que esto implicaba, además de experiencia sensorial, lógica y teoría de conjuntos. Si se podía hacer esta reducción, los grandes teoremas y las grandes enormes demostraciones resultarían más claras, pues conoceríamos los fundamentos. De igual manera, las teorías en las ciencias naturales serían más claras y más seguras, conociendo en qué estaban fundadas, en qué enunciados protocolares. Inducción y falsabilidad. Un enorme problema que Hume heredó es, básicamente, cómo justificamos la inducción. Es decir, dicho vagamente, pasar de lo particular a lo general. Hume se dio cuenta de que no es válido pasar de lo que, de hecho, ya ha sido el caso, a lo que será o debe ser el caso, sin ninguna justificación para ello. Karl Popper es un personaje muy relacionado con el Círculo de Viena, pero nunca se confirmó positivista. Sin embargo, su filosofía estaba muy cercana a la del Círculo. Su respuesta al problema de la inducción es que la ciencia no avanza confirmando teorías observacionalmente, sino demostrando que no se contradicen con la experiencia. Esto es a grandes rasgos falsacionismo. Según el falsacionismo, una teoría solo será científicamente si junto a ella se declara que hecho o conjunto de hechos podrían refutarla. Según el falsacionismo, una teoría solo será científica si junto a ella se declara que hecho o conjunto de hechos podrían refutarla. Esto se conoce como el criterio de demarcación.